este ejercicio, ¿qué sucedía entonces? Debíamos crear una clase padre, que es en este caso el nombre que quisiéramos, con los atributos que nos pedía, ¿cierto? Nombre, altura, peso, inteligencia, fuerza. Como no se pedía a detalle, por ejemplo, aquí no hay problema que eso sea un string, porque realmente no se pedía a detalle si esto debía ser numérico, no, listo, no hay problema. Tenemos acá los get y los set para cada atributo. Eso. Y necesitamos un método que mostrara el personaje. Entonces ese método debía decir sus atributos, o realmente lo importante que le solicitaran no era el atributo, sino que a la final el método dijera soy un héroe para el tipo héroe, soy un villano o soy un príncipe, ¿cierto? Entonces, por acá, hola, soy un príncipe. Listo. Donde el villano y el héroe heredan de la clase de personaje y lo único que difieren es el mensaje que van a arrojar. El príncipe también hereda personaje, también tiene el mensaje, y la pequeña diferencia es que para el príncipe yo quería crear una instancia, acá está, donde esa instancia tenía un valor inicial de nulo, ¿cierto? Porque no se está inicializando aquí. Declarar de constructor príncipe privado, entonces este constructor que está aquí se declara aquí como privado, ¿sí? Para que nadie lo va a poder usar adelante. Que tuviéramos un método getInstance, donde si la instancia es nula, entonces se crea un nuevo príncipe. Si no es nula, entonces dice ya existe un príncipe creado, ¿cierto? O simplemente pues se puede omitir este mensaje y va a regresar la instancia, ¿cierto? Bien sea porque ya estuviera creada o bien sea porque se acabará de crear. Listo. Entonces no hay problema con esto. Esta era la forma de crear un príncipe a través del método singleton. Aquí se aplica el método singleton. No tiene que ser exactamente así, pero más o menos de este estilo. Que yo vea que se garantiza que la instancia es única. Tampoco se tiene que llamar estrictamente instance. Listo, bueno, en este caso se llama instancia. No pasa nada. Listo. Ahí teníamos entonces las tres clases con la pequeña diferencia del mensaje y la pequeña diferencia para el príncipe que garantizamos que sea único. Okay. Viene el factory. Viene el factory que lo que hace es decidir quién va a crear. Entonces en este caso, la diferencia del código que hicimos no van a ser dos tipos. Muchos me aplicaron solo dos tipos y por eso es un error, porque el factory aquí ya tiene que decidir entre 3, no entre 2. Aunque en el ejemplo hicimos 2 porque solamente eran 2 opciones, aquí mi factory tiene que decidir entre 3. Entonces este factory va a comparar. Si usted me pide que sea tipo héroe, entonces le regresa una instancia nuevo héroe. Si usted me pide, Diego, muteate. si usted me pide que sea tipo príncipe, nos va a regresar. Señor de la llamada, ¿quién es? Diego, muteate, Diego. Ok. Tenemos acá entonces, si es un príncipe, que me regrese una instancia de tipo príncipe. Y si es un villano, que me regrese entonces una instancia de tipo villano. Listo. Ese era el factory que debíamos crear en este caso. Aquí tenemos, listo, perfecto. Tenemos entonces acá este factory, que es el método principal. Listo, puede llamarse como quieran. Bueno, voy a pasar a lo que realmente puntualmente necesitamos hacer, porque sé que muchos hicieron la idea, pero no aplicaron. ¿Qué se equivocaron muchos? No me aplicaron el factory para 3, sino que me aplicaron factory para 2 y el príncipe lo creaban directamente en la clase principal. Es un error.
El factory, yo les dije, factory puede decidir entre 100, no solo entre 2. Entonces, la idea es que factory decida para todas las posibles opciones que hay de crear. Tenemos entonces acá, en este caso, el señor pregunta cuántos personajes deja crear. Aunque realmente solo la idea era que solo se creara un solo personaje. Entonces él pregunta, si nos dice que va a crear 1 que es héroe, 2 que es villano y 3 que es príncipe, entonces él hace un switch caso, ¿cierto? Entonces lo que tiene acá es un control de, aquí una estructura de control donde el caso 1 entonces va a crear con el factory, ¿cierto? Con el patrón de diseño factory, y la palabra que va a usar es héroe, aquí la palabra que va a usar es villano, y aquí la palabra que va a usar es príncipe. Entonces ya el código define que si este señor es héroe, entonces crea una nueva instancia tipo héroe, que este lo crea una nueva instancia de tipo villano, y que este crea una nueva instancia de tipo príncipe, donde ya sabemos que él se hizo bajo el patrón de diseño singleton y que por lo tanto ese príncipe es único. Listo. Estoy usando como ejemplo un código que me compartieron. Esta parte de aquí no entiendo si se fue de más o si qué. Pero bueno, listo. Realmente les estoy explicando como la lógica de lo que quería. Listo, entonces ya les expliqué, necesitaba un factory. Necesitaba que desde aquí el que creara las instancias fuera el factory. Observen que aquí en ningún lado dice new príncipe, new villano, no. Todo eso se hace a través del factory. Que también pudo ahorrarse unas líneas de código en este caso donde usted decir, no, es que dependiendo del caso le voy a asignar, por ejemplo, a la variable a el valor de héroe. Y así sucesivamente. En el segundo caso, le asigno a la palabra villano y en el tercer caso a la palabra príncipe, y después de ese caso aquí pude ejecutar una sola vez el factory y entonces usar aquí la variable a. Yo haciendo esto entonces ya no necesito estar repitiendo este mensaje muchas veces, solamente le asigno aquí un valor a esta variable y a la final con un solo comando de creación ya él me va a decir cuál crea. ¿Listo? Una forma como hacerlo un poco más corto. ¿Listo? Pero no está malo, funciona, es funcional. ¿Listo? Acá pedimos entonces los datos del personaje donde se leen y se guardan, ¿cierto? Entonces aquí guarda todo, muy bien, muy bien. Y al final, entonces decimos personaje, que fue este señor que se creó aquí, personaje, que no sabemos si es príncipe, héroe o villano, el usuario es el que decide. Y a ese personaje le creamos le definimos el mostrar dato, que es un método que está guardado. Es un método que está guardado y que lo que hace es mostrar, por acá arriba está, lo que hace es mostrar todos los datos. Y realmente lo que me interesaba ahí es que ejecutáramos el método presentarse, que dijera quién era y ya. ¿Listo? Entonces aquí basta usar el método presentarse y hubiera sido suficiente. ¿Listo? No teníamos que mostrar los datos. Entonces, si queríamos lo mostramos, no había problema. Entonces, ¿qué era lo que debíamos hacer en el parcial? Un método, un patrón de diseño factory, un patrón de diseño singleton, donde yo iba a calificar prácticamente que este señor fuera aquí bajo singleton, donde viera aquí un factory, teniendo esos dos patrones de diseño y que el código hiciera lo que se pedía que era, que el usuario decidiera acá quién se creaba, que se registrara la información y que se presentara. Con eso era el 5 en el parcial. Pues era lo que se pedía. Observen que si analizamos este código con lo que hayamos trabajado,
no era gran diferencia, solo era tomar unas pequeñas modificaciones y ya. ¿Alguien tiene una duda, un comentario, una duda, una sugerencia? Listo. En el Classroom tienen asignadas las notas. Si alguien tiene algo que analizar de su examen en particular, pues me escribe y vemos qué ocurre. Les comento que nos queda 1, 2, 3. Inicialmente y no confirmado nos quedan 4 clases y luego parcial. No estoy seguro si el parcial es para el 20 o para el 27 de junio, según las fechas que nos estaban. ¿Cómo? No sé si es para el 24, para el 20 o 27, que nos toca nuestro final, nuestro examen final. Aún no está por confirmar, pero entonces nos quedaría más o menos 4 o 5 clases. Profe, buenos días. Habla con Andrés. Buenos días, cuéntame. No, para pedirle pues el parcial. Enseguida me escribes por privado, listo. Ah, Entonces dale, pues. terminemos la clase y ya lo damos eso ahorita. Listo, profe. ¿Qué vamos a hacer entonces en estas 4 o 5 clases? Hoy vamos a ver este tema que se llama hilos. Eso es un tema muy corto, sepa que es de la página 91 hasta la 100, son 9 páginas, muy corto. Y para las otras 3 clases que nos quedan, vamos a ver lo que es una aplicación que tiene conexión a una base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una aplicación en escritorio que tenga una pequeña conexión a base de datos, que no vamos a ver mucho base de datos porque realmente es tema de otra materia, pero sí vamos a ver cómo trabajamos desde acá la creación de esa interfaz y la conexión, pues, para las siguientes 3 clases. Entonces, los que juiciosos quieran ir leyendo Profe, desde las siglas son crear. ¿Cómo es? Crear. ¿qué? Las siglas del CRUD. No es un patrón de diseño, ¿cierto? Entonces, aquí nos Crear, aparece leer, subir y borrar. actualizar y exacto y borrar. Estos son en inglés, ¿cierto? Entonces es un software que nos permite insertar información a la base de datos, consultarla, modificarla y eliminar. ¿Información de qué? De base de datos. Aunque realmente también funciona en trabajar con memoria RAM, pero no es muy práctico trabajar con la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, pues digo no es muy práctico porque cuando cerramos el programa se borraría todo. Pero listo, cuando veamos el tema, pues vamos a ver a profundización cómo es eso. Vámonos entonces al tema de hoy. Eso para que sepan que los que quieran pueden ir leyendo desde la página 13, que realmente no es mucha lectura, son muchas imágenes donde van diciendo el paso a paso. Aunque aquí lo hacen en Eclipse, si mal no estoy, sí, en Eclipse. La idea es que nosotros lo hiciéramos en NetBeans o en Eclipse, no hay problema. Si trabajamos con otro IDE, pues, pues antes más aprendemos, más exploramos. Listo, entonces le queda de la página 13 a la 91, el que quiera ir viendo, pues va analizando y puede ir aportando para la siguiente clase. ¿Qué vamos a ver hoy entonces? El tema se llama hilos. Entonces resulta que nosotros hemos venido trabajando, como yo les había comentado, nosotros venimos trabajando una programación estructurada y más aún les hice énfasis en que podíamos trabajar una programación orientada a objetos. Entonces, listo, la estructurada es donde yo tengo un inicio, vengo y sigo un camino, puede haber una decisión de si voy por acá, por acá o por acá. Él toma este camino y termina acá. La programación orientada a objetos es donde él tiene un camino, sí, pero por acá en cualquier parte del camino él puede hacer uso de lo que está por acá a los lados.
que es cuando llamamos los métodos. Entonces él empieza a llamar a los señores que están por acá. Y esa sería la programación orientada a objetos. Usa los objetos de los lados para usarse en el método principal. Entonces, así lo concebimos. Que aunque use programación orientada a objetos, esto tiene una secuencia. ¿Cierto? Yo inicio, yo voy solicitando, voy haciendo los procesos y voy terminando. Así como lo que acabé de explicar. Entonces resulta que, por ejemplo, si estamos en el ejercicio del juego, de un juego muy sencillo que yo ahí les tomé como ejemplo en clase, donde un personaje ataca al otro y viceversa, observamos una condición y es que tenía que ser por turno, ¿cierto? El primer personaje atacaba y ya luego el segundo atacaba o se curaba, etc. Pues resulta que es que los juegos no todos son por turnos, digamos, esa es la forma de que se funcionan los juegos basados en turnos. Pero ¿qué pasa si el juego no es basado en turnos? Si yo estoy jugando, digamos, fútbol en Play, donde los dos personajes se están moviendo y el software está recibiendo instrucciones al mismo tiempo de dos usuarios. Entonces yo ya no puedo trabajar de esa forma. Yo no puedo dejar que un usuario que se ejecute el proceso de patear el balón para luego recibir el proceso del segundo, que es tirar una barrida, por ejemplo. Entonces, como yo no puedo en todos los software trabajar así por turnos, y que digamos realmente muchos software, digamos contables, administrativos, funcionan de esa manera, existe la necesidad en ciertos casos de trabajar hilos, que lo que me dice, o bien llamado programación paralela, que es que yo puedo ejecutar este camino, el del centro y el de la derecha, al mismo tiempo, o sea, como dice acá, de forma sincronizada. Es que mientras ese señor está pateando, el procesador al mismo tiempo está recibiendo la orden que este otro señor tire una barrida. Entonces ya ahí estamos sincronizando las actividades y pueden pasar sucesos al mismo tiempo. Entonces, esa es como la lógica, ¿cierto? Lo entendemos. Entonces, ¿en qué se concluye eso? Es trabajar varios procesos simultáneamente. Aparte de un juego donde nos serviría, digamos en un software, si yo tengo que calcular en contabilidad, hay procesos que tienen muchas operaciones. Entonces, no, yo quiero un balance general. Y entonces mi software por acá tiene un botón que dice generar, le doy por acá y dice generar balance general. Y él queda cargando. Y yo también necesito por acá sacar un diagnóstico de inventario. El software, hay software que se te paran o se te bloquean y tienes que esperar de que termine acá el informe 1 y ya luego es que le puedes dar la orden del 2. O hay unos que aunque esté ejecutándose yo si rápidamente abro y le doy acá, el otro se empieza a ejecutar. Y si este señor por acá demora 5 minutos y este de acá demora 3, pues cuando le di a este y luego le di a este, primero me va a mostrar la segunda orden porque la terminó primero y demora 3 minutos y ya luego me mostraría esta que demoró 5, ¿cierto? Entonces ya va a mostrar los resultados de acuerdo a cómo los obtenga y no tiene un orden. O sea, no tiene que esperar a que termine el orden de la primera instrucción para ejecutar la segunda. Esa es la idea de un hilo. Esa es la lógica. Pasemos al código. ¿Cómo lo trabajo? Entonces, tiene componentes que son los elementos que van a utilizar los hilos. Tienen los métodos, que es lo que hace o los procesos que hace el hilo con estos componentes. Tiene una palabra reservada que se llama run, que es la que ejecuta el hilo. Tiene una palabra reservada que es start, que es donde marco en el código a partir de donde inician los procesos del hilo. Tenemos una sincronización, que como les decía es la forma de yo decir que mi programa trabaja de forma paralela, pero que al mismo tiempo tiene que estar pendiente de lo que hagan los otros hilos. Yo puedo tener muchos hilos, entonces yo puedo tener un software donde haga 20 procesos al mismo tiempo
y entonces todos los 20 se están ejecutando al mismo tiempo, pero yo puedo sincronizarlos para estar pendiente de lo que pase en uno, no pase en otro. Por ejemplo, en el método singleton, yo les mostré una forma que decía sincronice, ¿cierto? Les decía, está la forma sencilla, que es como muchos lo trabajaron. Por acá, método singleton de la forma sencilla y esta otra forma que en su momento yo les expliqué que era trabajarlo de forma sincronizada. Entonces resulta que este señor me está diciendo, es que esta instancia es única. Y entonces yo así garantizo que no se cree más de un príncipe. Pero yo puedo ejecutar este comando en el hilo 1 y lo puedo ejecutar al mismo tiempo, en tiempo del procesador, en el hilo 2. Y entonces como no está sincronizado, el procesador va a hacer esta instrucción en dos hilos diferentes, es decir, en dos caminos diferentes. Y en los dos caminos quedaron creadas dos instancias. Y entonces ya el príncipe no es único, porque como hubieron dos hilos que lo crearon, van a quedar dos príncipes. Pero si yo lo trabajo con el comando de sincronizado, ya él verifica que el príncipe no exista ni en el hilo 1 ni en el hilo 2. Eso es una forma de garantizar que no me burle. Recuerden que uno de estos lo hace como por seguridad, que sea único, que si este es la base de datos de Bancolombia con las cuentas, que no haya un hilo que cree unas cuentas secundarias o unas cuentas para el mismo usuario donde tenga más o menos valor, y entonces eso va a ser un problema, porque cuál es la real, la que tiene el saldo de esta o el saldo de la segunda. Entonces, para yo garantizar que eso sea único, debo aparte de usar el patrón de diseño singleton, verificar que en todos los hilos sea la misma instancia. ¿Listo? No se burle de cierta manera de esto, creando un hilo secundario y que por allá me creen otro. ¿Listo? Entonces, ahí esa es la lógica. Pasemos al código. Tenemos esta palabra reservada, ya les había dicho, el start es el que da la orden de iniciar el hilo. Profe, una pregunta, qué pena. Eh, Cuéntame. Eso que está dictando es lo que contiene el código en sí. Estoy solamente nombrando aquí nombré algunas palabras reservadas, lo que es esta, lo que es esta. Aquí les dije que un hilo tiene componentes y métodos, que es lo mismo que sabemos que son atributos y O métodos. sea, eso es lo que es un hilo. Esta es la Exacto. explicación solo de un hilo. Ok. Todavía no he pasado el código, tranquilo. Aquí, estos sí son palabras reservadas, o sea, códigos del hilo. Esta palabra reservada me dice cuándo empieza la ejecución del hilo o cuándo empiezan las instrucciones a ejecutar. El run es el método con el que yo caracterizo los hilos. Entonces, todos los hilos tienen un método que se llama run, que cuando ejecuto este método le estoy diciendo va a ser programación paralela o en hilos. Runable es una interfaz se puede usar de manera similar a lo que usamos la herencia. Entonces, cuando yo implemento una interfaz, le estoy aplicando una clase los mismos atributos y métodos que tiene la interfaz. En este caso, Runable es una interfaz. Thread es una clase padre de donde yo puedo heredar los hilos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Estos dos se usan de manera similar. Veamos entonces en código para que nos quede más claro qué es lo que hace eso. Aquí tenemos un código. Esto es el módulo. Lo pueden revisar, ustedes lo tienen. Donde qué es lo que hace aquí. Pongamos esto más grande. Listo. Entonces tenemos aquí un ejemplo, una clase pública que se llama ejemplo hilo. Esta clase pública ejemplo hilo hereda. Estaba pensando en hacérmelo más grueso. Nadia, el micrófono por. Listo, entonces esta clase pública ejemplo hilo hereda, ¿cierto? Esto es hereda de Thread. Entonces Thread, como lo nombraba aquí, les decía, aquí este Thread es una clase padre. O sea que por defecto
nuestro IDE trae una clase que se llama thread que nos sirve para crear los hilos. Entonces esta clase yo no la hice, viene por defecto. Entonces este señor hereda de este señor todos sus atributos y sus métodos. Entonces ya esta clase queda bajo la estructura de un hilo. Esa es la facilidad de que yo lo herede. Que ya este señor quedó convertido en hilo por haber heredado todo de esto. Entonces este señor heredó y tiene un atributo que se llama nombre de tipo string. Tiene un método que se llama ejemplo hilo, que ese método entonces es, aunque aquí se llama ejemplo hilo, sabemos que esto sería un set donde él le asigna el valor de nombre al atributo nombre acá. Listo, entonces eso es lo mismo que un set nombre, por decirlo así. Listo. Tenemos acá un método público que se llama run. Entonces todos los hilos, todos estos señores que se hereden de esta clase, deben tener un método que se llama run, donde allá arriba nos decía, es que en el run es el método donde yo voy a ejecutar los hilos. Entonces en este caso, este es el método run. ¿Qué hace el método run? Tiene un trick cast, donde ese trick cast lo que hace es establecer un entero que se llama tiempo espera, donde tiempo espera va a ser igual a un entero de un número generado aleatoriamente, que se llama math_random, multiplicado por 10.000. Estos son milisegundos. Entonces, como este número aleatorio, bueno, a ver, entonces primero el número aleatorio lo genera esta instrucción math.random. Este número aleatorio, al multiplicarlo por 10.000, le estoy diciendo que ese número aleatorio puede ir desde 0 hasta 10.000. Listo, entonces ese es el rango de creación del número aleatorio. Y que se va a hacer un tipo entero. ¿Por qué lo hago hasta 10.000? Porque cuando yo establezco tiempos de espera en mi software, él los maneja en milisegundos. Entonces, cuando le digo que el tiempo máximo son 10.000 milisegundos, quiere decir que el tiempo de espera puede tener un valor de hasta 10 segundos. Eso porque 10.000 milisegundos son 10 segundos. Listo, entonces mi número aleatorio va a ser entre 0 y 10.000. Tengo una instrucción que me dice trea, que es trea, esa clase padre. .sleep, el lead es un método que viene prefabricado con la clase padre, que lo que hace es dormir, ¿cierto? Sleep es dormir, pasado traducido pues de inglés a español. Entonces lo que me dice es cómo generar una suspensión temporal. ¿Cuánto se va a dormir? Se va a dormir lo que esté guardado en tiempo de espera. ¿Listo? Entonces, si tiempo de espera dice 10.000, quiere decir que se va a dormir 10 segundos. ¿Qué es dormir? Quiere decir que el proceso se queda ahí quieto y a los 10 segundos automáticamente vuelve y arranca. Y que luego que pase ese tiempo de espera, que es aleatorio, imprimimos en pantalla ¿qué? Nombre. El nombre es, y damos el nombre que está guardado, que realmente aquí nunca lo leímos, entonces pues no, hasta el momento va a ser nulo. El nombre es más el tiempo de espera es, y nos da el tiempo que se generó aquí, ¿cierto? En entero, de 0 a 100 milisegundos. Vean que aquí nos explican que ese tiempo de espera es en milisegundos. ¿Listo? Luego acabamos de sacar el cast y terminamos con esa instrucción del trick cast. ¿Por qué usamos esta instrucción del trick cast? Porque cuando trabajamos con esta generación aquí de números aleatorios, necesitamos utilizarlo bajo esto, si no podemos tener interrupción del código y no queremos que el código se interrumpa, queremos que el código solo se pause. Entonces cuando el código se interrumpe es que acá me dice ha finalizado, pum, y no hizo más nada. Mientras que cuando se pausa, pues en este caso ¿qué haría? Yo lo ejecuto. Si el tiempo aleatorio me sale un 10.000, entonces mi código va a quedar ahí esperando y a los 10 segundos va a imprimir el mensaje. Esto sería un hilo. Entonces, si yo tengo este hilo creado y creo dos hilos diferentes, pues si el primer tiempo aleatorio es más pequeño, entonces primero imprime el primer mensaje y luego el segundo. O si el segundo hilo tiene un tiempo más pequeño, entonces primero va a imprimir el segundo y luego el primero.
Esta sería la forma de trabajar un hilo, y en el hilo yo puedo entonces ponerle esa pausa. Recuerden que esa pausa se le pone, este dormir se le pone al hilo, porque es lógico que él tenga esa demora en su ejecución, ¿cierto? Pero un código trabajado de forma estructurada no tendría sentido que tenga ese tiempo de espera, ¿cierto? Nosotros queremos que se ejecute una vez. Esto puede ser entonces, digamos, en una carrera, yo le pongo ahí su dormir para que uno empiece primero que el otro, etc. Cuando ya yo he creado entonces esa clase hilo, la ejecuto. ¿Dónde la ejecuto? En un método main, ¿cierto? Entonces acá tengo mi método main. ¿Listo? Entonces, ejemplo hilo, y este es el nombre que le pongo a la instancia, ejemplo hilo 1 va a ser igual a new ejemplo hilo, y lo que está aquí dentro es el nombre que le voy a asignar. Entonces vemos que acá, cuando se definió este public ejemplo hilo, que este es el constructor, yo definí que cuando creara el constructor él pidiera un nombre, y ese nombre se le guarda automáticamente acá el nombre. ¿Listo? Entonces en el constructor aquí, ejemplo hilo, le vamos a asignar de una vez los nombres a cada persona. Está creado la clase. Está creado bajo la herencia de un hilo. Está creado el método run. Y está creado lo que va a hacer ese método run. Entonces viene acá. Ejemplo hilo.start. Entonces la secuencia start es lo que le dice arranca a este señor. Y entonces este señor va a arrancar. ¿Y qué va a arrancar? Va a arrancar a hacer lo que está dentro de run. Si este señor tiene varios métodos aquí guardados, no lo ejecuta, solo va a ejecutar el método run, porque ese método run es el que hace las operaciones de forma de hilos. ¿Listo? Entonces esta clase puede tener 20 métodos, pero él va a ejecutar la que está en el run. Y entonces al hilo 1 le dimos start, al hilo 2 start, al hilo 3, 4 y 5. Entonces resulta que si yo lo veo esto de forma estructurada, el primero ejecutaría el hilo 1, lo dormiría, ¿cierto? Dormiría según el tiempo que aparece y imprimiría su mensaje. Pero entonces resulta que como estoy trabajando hilos, el hilo no toma este primero y luego este, no. El hilo toma todo lo que diga start y lo ejecuta simultáneamente. Entonces en este caso, cuando el código yo le digo start, este señor no va a arrancar primero que este otro, sino que cuando él arranca este start, arranca todos los start que están en el mismo código. Entonces en esta clase main, todo lo que diga start va a arrancar simultáneamente. Entonces si al hilo 5 le aparece un tiempo de espera de 1 segundo y al hilo 1 le aparece un tiempo de espera de 10 segundos, primero va a mostrar el mensaje del hilo 5, porque cuando pase ese segundo va a imprimir el nombre en este caso va a imprimir el nombre de José y su tiempo fue de 1 segundo. Y el último que mostraría sería este. Entonces, porque como estoy trabajando hilos, todo lo que diga start empieza al mismo tiempo. Y como el tiempo de espera es aleatorio, pues estos nombres van a salir de forma aleatoria. Hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Ya que los hilos siempre se trabaja de forma aleatoria, nunca puede uno usarlo de forma No, o sea, ordenada, ¿o sí? en este caso yo tengo una secuencia que me dice que va a esperar. Vean, realmente este código ¿qué hace? Él dice, espérate para que sueltes el mensaje. Cuando se cumple el tiempo de espera, pum, lo suelta. Pero es como un ejemplo de verlo en práctica. Porque cuando ustedes Ok. me imagino que curiosamente van a pasar estos códigos a NetBeans, entonces ustedes van a ver Ujú. que estos señores por acá van a, dependiendo el orden aleatorio, van a estar saliendo unos primeros que otros. ¿Listo? Entonces no siempre el primero va a salir de primero, ni el segundo de segundo, sino que va a salir aleatorio. Porque esa es como la práctica, pero es que yo aquí dentro del run yo puedo decir, calcúlame el balance general, que eso puede tener 100 líneas de código aquí. Y el segundo hilo puede decir, por ejemplo, el hilo 2.start puede decir, calcúlame el informe de gestión y puede tener 100 códigos. Entonces, ¿ahí qué va a hacer? No va a hacer esto de aleatorio y dormir. Va a ser un proceso de cálculo y el segundo hilo también va a ser un proceso de cálculo. ¿Cuál lo va a mostrar primero? El que termine primero.
O si yo tengo una forma de controlar la forma en que se muestra, pues también. Pero entonces, en este caso, solo dos mismos. Pero, por ejemplo, yo he visto software que para arrojar un resultado, un software de economía, que para arrojar un resultado usted le mete una información bastante amplia y él demora una semana ejecutándose. Entonces yo puedo tener aquí este proceso de una semana ejecutándose y al mismo tiempo tengo otro proceso de otra semana. Entonces yo no tengo que esperar una semana que este termine para empezar el otro, sino que voy, digamos, yo quiero saber eh, cuál es la mejor cura del coronavirus. Entonces tengo aquí los informes del tipo Los vacuna A. estudios del coronavirus. Exacto, los estudios de coronavirus de la vacuna tipo A. Entonces aquí tengo cuántas muestras se hicieron, cuántos pacientes, cuántos se recuperaron, cuántos no, qué porcentaje, etcétera. Pero entonces, si estos resultados me demoran una hora procesando, yo no tengo que esperar una hora para ejecutar la vacuna tipo B, exacto. Entonces yo puedo tener aquí vacuna tipo A, B, C, D, E y lo tiro. Y en una hora bueno, depende del procesador, ¿cierto? Entonces ya sabemos que no es lo mismo tener un Pentium que tener un Core i7, un Core i9 o un Core i11, ¿cierto? Entonces, que usa la NASA. Entonces, el tiempo va a depender del procesador. Pero lo que usted tiene la seguridad es que su procesador está trabajando esto al mismo tiempo. No que va a esperar que termine uno para iniciar el otro. Eso es lo que usted tiene que tener claro ahí. Listo. Entonces resulta que eso lo hicimos ¿con qué? Con una herencia. Aquí viene una segunda forma de hacerlo, que es con un runable. Un runable entonces es una interfaz, en este caso acá, donde esa interfaz hereda el método run. Dicho de otra manera, es una forma de trabajar el código. No sé si alguna vez han usado una interfaz. Una interfaz en programación es como un prototipo. Algo parecido a lo que es una herencia. Yo quiero que mi código tenga cierta estructura, tenga ciertos atributos, ciertos métodos. Entonces yo le implemento una interfaz. En este caso, entonces al ejemplo hilo le voy a implementar, ya que ya la palabra no es stem, que es de herencia, sino implement, que es de interfaz. Todas las interfaces se implementan a través de este comando. Entonces aquí a ejemplo hilo le implemento esta interfaz. Entonces tengo aquí un string nombre, tengo la misma estructura del constructor con el nombre, tengo el mismo run, tengo el mismo tricast, tengo el mismo comando de espera, el tiempo de espera y el mismo mensaje. Entonces este código debería ser lo mismo que este otro. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo hice con una herencia de una clase Treat y aquí lo hice con una implementación de la interfaz runable. Por eso les decía que el Treat y el runable funcionan de manera similar. Ambos me generan un hilo. Entonces yo esta clase, ejemplo hilo, si la heredo de Treat se convierte en un hilo y si la implemento con la interfaz runable se convierte en un hilo. Para que funcione el hilo que necesito, que esté heredado o que esté implementado y que exista el método run. Listo, recuerden que el método run es lo que va a hacer cuando le digo start. Cuando le digo start, si no hay ningún run, pues no hace nada. Él puede tener 20 métodos, pero si ninguno se llama run, no hace nada. Pero cuando le digo start, él busca el método run y eso es lo que hace. Listo, entonces ese que hicimos aquí con interfaz, lo ejecuto acá. ¿Cómo se ejecuta? Exactamente igual. Listo, entonces vean que aquí tenemos un TREA ejemplo hilo. Necesito seguir usando TREA porque es que esta es la clase que me define la estructura. Señor del micrófono, ¿quién es? Andrés. Ok, entonces tenemos aquí, sigo usando esta clase para construirlo porque es la que me da la estructura. Pero en el momento de definir la clase ejemplo hilo, lo utilicé a través de una interfaz. Listo. Aquí lo creo, exactamente igual al código anterior. Le creo aquí un nuevo thread y aquí
ese nuevo thread va a tener una estructura de un nuevo ejemplo hilo basado en qué? En el nombre Lina, o Miguel o Giovanna o Isabel. Y se ejecuta de la misma forma. ¿Listo? Entonces son dos formas de hacerlo. A través de la herencia o a través de la interfaz. Yo personalmente lo trabajo más con la herencia, porque creo que igual no podemos, en ambos usamos el thread, entonces mejor de una vez le hago la herencia. Pero el que por X o Y motivo en su trabajo trabaje una interfaz o le digan que se trabaje con interfaz, pues está la forma de trabajar. ¿Listo? Entonces vean que cuando lo ejecuto hago exactamente lo mismo. Nombro aquí la instancia, le doy start y es lo que va a hacer es lo que está dentro del room. Entonces ambos códigos hacen exactamente lo mismo. Son dos formas diferentes de trabajar los hilos. Listo, pasemos entonces aquí, ciclo de vida. ¿Qué es esta parte de ciclo de vida? Entonces la parte de ciclo de vida es que, listo, yo tengo varios hilos, se están ejecutando. Pero entonces esos hilos pueden tener etapas que se ejecutan hasta finalizar o morir, es decir, hasta que se acaba. Entonces yo por allá vimos que había un dormir, que el dormir es que le dice, duérmete por unos segundos y pum, despierta. En este caso, yo aparte de dormir, tengo otros códigos que no vamos a usar por ahora, pero es bueno que ustedes sepan y les queda ahí de consulta. Me recuerdan que aquí están las bases. Entonces, el método de dormir, yo vengo y le digo, cuando se ejecuta el método start, en algún momento le digo duérmete y luego sigue ejecutándose. Pero yo también tengo una forma de trabajar este scheduler o shell, que si ustedes traducen esto es como cronograma. Entonces yo le puedo decir que se programe para ejecutarse en cierto momento. Esto no para que se ejecute de una vez. También tengo este señor guay. Guay si lo traducimos es como espera. Entonces yo le puedo decir que el dormir ya sabemos que es un tiempo. Cuando se acaba el tiempo se despierta. Pero el while le dice espérate hasta que ¿qué? Hasta que se ejecute un método de notify. ¿Qué significa eso? Que este señor espera un tiempo y se despierta. Este señor espera hasta que le den la orden de despertarse. Esa es la diferencia. Este solo espera un tiempo y este señor espera una orden. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, en el dormir, como lo vimos, pues si yo quiero algo aleatorio, que se duerma un tiempo y despierte, o no sé yo, dependiendo del problema, lo implementamos. Este señor de esperar se puede ejecutar para lo que yo le comentaba. Es que resulta que yo tengo que hacer un balance general y un informe de inventario. Pero es que resulta que para el balance general, por allá al final, yo necesito el informe de inventario para que el balance general lo incluya y le haga un último cálculo y arroje el valor final. Entonces el hilo que se llama balance general se ejecuta, pero cuando necesita el inventario le puedo decir ¿espera qué? Espera a que el inventario esté realizado y cuando esté realizado le mando esta notificación de que él continúe porque ya tengo el valor disponible. ¿Listo? Entonces son dos formas de trabajarse, durmiéndolo o poniéndolo a esperar a que otro proceso se ejecute y él se dispare. Entonces ahí está una forma de también de trabajar eso. Si lo queremos ver en un juego, me gusta poner ejemplos de juego porque a veces como que nos llama más la atención, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando un personaje me está cargando un poder, yo tengo una pelea, no por turno, simultánea, el uno ataca, el otro ataca simultáneamente, no hay turno. Pero entonces resulta que cuando un personaje llena una barra de poder, se le activa el superpoder. Entonces este señor guay es un proceso que se pone en pausa y cuando se llena la barra de poder, él lanza la notificación. Cuando lanza la notificación, se activa el superpoder. Entonces vean que es una forma de tener un proceso de un hilo ejecutándose, pero teniendo una pausa hasta que se le activa una notificación. Otra forma de implementarlo. Listo. Ese es entonces los ciclos de vida del hilo. El hilo puede pausarse, finalizarse, dormirse y despertarse. Y que además de eso también puedo trabajar prioridades. ¿Listo? Entonces yo puedo tener prioridad mínima, prioridad máxima.
¿Qué es prioridad? No quiere decir que el uno se ejecuta primero que el otro, pero sí quiere decir que el procesador le da prioridad a una línea de código sobre la otra. Eso es de forma similar a lo que me muestra, a ver, voy a cerrar aquí porque eso no lo voy a usar. De forma similar a que cuando yo abro acá mi administrador de tareas, no sé si alguna vez pues lo han trabajado, pero digamos, es que estoy ejecutando una aplicación y yo siento que está un poco lenta. A mi procesador está trabajando simultáneamente todos los procesos o todas las aplicaciones y procesos que están por acá andando. Entonces resulta que de todo esto, pues, él está grabando, tiene abierto el navegador, no hace uno después el otro, lo hace simultáneamente. Porque resulta que mi navegador está muy lento, entonces le doy por acá clic derecho. No, a ver, este no me mostró. Ok, porque este es un árbol. Aquí, listo. Entonces, por ejemplo, yo por acá tengo abierto esta página. Entonces esta página está muy lenta. Entonces yo necesito ir por acá a detalles. Entonces aquí aparece el detalle de estos servicios y yo le puedo establecer una prioridad. Entonces todos por defecto tienen prioridad normal, pero yo digo, pero es que a mí me interesa mucho que esta página funcione bien. No me interesa tanto que el proceso de grabación, que el PDF y que lo demás funcione bien. Entonces yo le digo a mi procesador, trabájalo en prioridad baja, que es decir, primero haz lo otro y de último eso, o darle una prioridad alta o de tiempo real. Me pongo en tiempo real, entonces mi procesador se preocupa más por esto y menos por los demás. No quiere decir que esto lo deje ejecutar, no. Pero cuando él tiene saturación de procesos, él primero se va a ir por este señor y luego va a ir evacuando las otras órdenes. Así mismo Creo que es buena funciona. opción para juegos, bro. Exacto, es buena opción para juegos. Yo creo que ese Threadmeet, Prepare, eso se hace también en el Hey Local Matching, si no estoy mal. Sí, en Uno diferentes partes tú le puedes lo establecer inicia desde otro prioridades. lado, ¿cierto? Exacto, inclusive muchos juegos o muchos computadores cuando ejecutan juegos, ellos de manera automática le establecen prioridad a juegos sobre los otros. Algunos, no todos. Entonces a veces, por ejemplo, en mi computador, a veces me dice, usted recibió una notificación mientras estaba jugando. Eso quiere decir que las otras tareas las puso ahí como que en segundo plano y baja prioridad y me tiró la primera prioridad de juego. O hay unos que no, ¿cierto? Entonces, eso es la prioridad en el computador. Que de cierta forma se trabaja igual acá en este software. Entonces yo, claro, en mi software yo le establezco una prioridad, pero dentro del software, no del computador. O sea, yo no puedo decirle dentro del software, hazme primero esta opción de imprimir y de segundo esta opción de grabar, porque es que esta opción de grabar ya la está manipulando el sistema operativo, no mi software. Entonces él puede establecer prioridad dentro del propio software. Cuando yo le digo guardar, pero al mismo tiempo le doy imprimir. Entonces esa prioridad que está son dos procesos dentro del mismo software, yo sí puedo trabajarla aquí. ¿Listo? Entonces que les quede muy claro, no es que yo desde mi software le voy a decir, es que ese software cuando se instale en un computador va a tener prioridad sobre los demás programas. No, él tiene prioridad de sus procesos por encima de otros procesos del mismo software. Para yo establecer prioridad de un programa sobre otro programa, ahí sí tenemos el sistema operativo, que es el software madre de mi computador, y ese es el que establece prioridades entre programas. Yo aquí establezco prioridades entre procesos dentro de mi software creado. Entonces, para que no vayan a creer que si siempre le pongo aquí máxima prioridad, entonces mi software va a ejecutar muy bien porque así el procesador sea lento, él va a ignorar lo otro y va a ejecutarlo en mi software. ¿No? La prioridad es para definir esa, valga la redundancia, la prioridad entre los diferentes procesos de mi software. Entonces, en este caso tenemos el mismo ejemplo.
Entonces recuerden que aquí ya estamos en el método main, ya no estamos en el método donde se creó esa clase, ya la clase está creada. ¿Qué hacemos aquí? Establecemos un hilo 1, un hilo 2, listo, con el nombre que habíamos trabajado. Y la diferencia entonces es que al hilo 1 le configuramos prioridad como máxima. Y entonces estos system out pudieran estar aquí de más, porque estamos imprimiendo en pantalla esto, no sería práctico. Aquí entonces le establecemos al hilo 1 prioridad como máximo. Entonces le ejecutamos el hilo 1.start y el hilo 2.start. ¿Eso qué significa? Significa que entonces el hilo 1 va a tener prioridad sobre el hilo 2. Si yo le pongo mínima prioridad, entonces va a tener menos prioridad. Yo repito, no por el hecho de que hilo 1 tenga máxima prioridad quiere decir que se va a ejecutar primero. Recuerden, se está ejecutando al mismo tiempo, pero si en un momento el procesador se llega a saturar y le toca decidir entre cuál de los dos señores va a tirar primero, pues él va a buscar el de máxima prioridad. Eso es muy claro y lo mismo funciona aquí para el caso de cuando abrió el administrador de tareas. Si usted está trabajando en un Core i7 de 20ª generación con 32 GB de RAM, con una tarjeta gráfica de 20 terabytes, una vaina así, 240 Ti. sí, una vaina así absurda. Usted no necesita ponerle prioridad alta al juego. Tenga por seguro que con esas características su juego se ejecuta en condiciones óptimas. Entonces, si usted le ponga máxima prioridad, pero su computador esté teniendo un buen rendimiento, no hace diferencia. La diferencia la hace cuando usted siente que se le empieza a pegar el juego. Entonces usted dice, entonces yo le voy a poner más prioridad para que me ejecute mejor. Lo mismo pasa aquí. Si esta tarea 1 es sumar 2 más 2 y la tarea 2 es sumar 3 más 3, si así yo le pongo máxima prioridad a este, el procesador los dos los va a ejecutar al mismo tiempo, porque para él son dos tareas muy sencillas. Entonces esto funciona cuando hay un poco de saturación de proceso. No significa que este va a ser primero, no. Entonces, que quede muy claro eso, pues, y eso es muy útil para la vida laboral. O sea, usted o de otra manera, usted tiene por allá un procesador, un Pentium 2, una vaina así, y de los que tiene 1 GHz de velocidad. O sea, si usted le ponga máxima prioridad a su proceso, eso puede que le tarde No va a mucho. hacer nada. Exacto, o se le trabe o demore mucho. Entonces, esto no hace milagros, eso simplemente le dice al procesador quién tiene prioridad, ya. Pero no le dice que este sí, este no, ni le dice vuele, ni no. Solamente le dice téngame prioridad. ¿Listo? Entonces, como cuando usted está haciendo varias cosas al mismo tiempo, usted tiene prioridad en una, pero sigue haciendo todas. A usted le interesa más una, pero sigue haciendo todas y usted trabaja a su máxima capacidad. Usted, porque le diga máxima prioridad, tampoco es que va a ser capaz de hacer milagros. Y así tenga máxima prioridad, no quiere decir que si estoy saturado, entonces dejo esta sin hacer y me pongo a hacer esta. No. Le doy prioridad a esta, pero sigo haciéndolas al mismo tiempo. Que quede muy claro, sigue trabajándose de forma paralela. Listo, entonces por acá vemos donde creaban ese hilo que se hizo acá, que es lo mismo que habíamos hecho. Se crea bajo una herencia de TREA. Bueno, entonces en este caso el hilo se crea bajo una herencia de TREA y lo que hace es que va a imprimir en pantalla el nombre seguido del número del orden del ciclo en el que va. Entonces muy seguramente va a imprimir el nombre del primer señor que se llama Miguel, entonces dice Miguel 0, 1, 2 y así, y luego dice Luna 0, 1, 2. Pero como es un ciclo que va de 0 a 5, entonces se va a imprimir 5 veces y los va a ejecutar de forma paralela. Entonces, él va a imprimir esos 5 veces. Y aquí le dieron máxima prioridad al hilo 1, o sea, Miguel. Veamos que se imprime. Entonces veamos que como Miguel tiene prioridad, primero imprime Miguel 0, 1, pero aparece Luna, porque es que este no lo dejó de hacer, este tuvo prioridad, pero este no lo dejó de hacer. Entonces aparece Luna, Miguel 2, Luna, Miguel 3, Luna, Miguel 4, Luna, Luna. Entonces observen que realmente la prioridad la afectó un poco al comienzo, pero después siguieron mostrándose de forma alternada. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que luego le pongamos mínima prioridad a ver en qué cambia.
puede que en algunos casos usted observe que aparezca Miguel Luna, Miguel Luna, Miguel Luna, porque realmente depende de la velocidad de su computador, de los procesos que tenga pendiente el procesador. Puede que aunque uno diga máxima prioridad, pues los esté ejecutando a ambos en tiempo real y los esté imprimiendo simultáneamente. Entonces no hay problema. Y observemos que si no fuera un hilo, lo normal es que primero imprimiera el señor Miguel, que está aquí en hilo 1, lo debería imprimir Miguel 5 veces, ¿cierto? Del 0 al 4. Miguel 0, 1, 2, 3, 4 y no aparece solo Miguel, aparece el 1. Entonces es una forma de comprobar que está trabajando en forma paralela, no de forma como siempre lo habíamos hecho secuencial, primero uno y después el otro. Bajo este argumento observen que entonces yo puedo crear dos singletons. Entonces yo puedo tener aquí un singleton para Miguel y un singleton para Luna. Como él cuando va a ejecutar Luna, yo tengo una comprobación que dice, si ya existe, si es nulo, crea uno nuevo. Y si ya existe, pues toma el que ya existe. Pero si yo lo trabajo así de forma paralela, cuando él ejecute Luna, como este señor aún no se ha acabado, entonces me va a decir, no existe, porque yo lo estoy detectando como nulo porque realmente este no se ha acabado. Entonces puede que me crea aquí dos singletons y yo falsamente creo que el singleton es único y puedo tener dos. Entonces ahí es donde entra lo de la sincronización. La sincronización entonces ya le dice, vean que esta palabrita la usamos en el singleton. Sincronizar los procesos. Cuando le digo sincronizar los procesos, lo que le digo es verifícame en todos los hilos o hazlo pero de forma unificada en todos los hilos. Si hayan 20 hilos, es la información que usa, es la que esté trabajando todos los hilos al mismo tiempo. Entonces una forma de garantizar en el singleton que no me aparezca duplicidad. En este caso entonces muestra un ejemplo donde ¿qué es lo que hace esto? Hacemos un while donde le dice, en este caso tenemos un hilo que espera, vean que entonces ya no lo pone a dormir, sino que lo pone a esperar. ¿Y qué hace de forma resumida este código? Va llenando el buffer de uno en uno. Y cuando el buffer termina lleno, cuando la longitud de lleno es igual a tope, ¿listo? Entonces lleno es como la capacidad máxima. Cuando esa capacidad máxima es igual a tope, y ese tope es mayor o igual a la longitud del buffer, o sea que cuando el tope llenó el buffer y ese valor fue lleno, que era su capacidad máxima, se va a ejecutar este notifiar. Notifiar significa que le va a notificar a todos los hilos. Cuando yo ejecuto este comando, cuando se cumple esta condición, yo notifico a todos. Entonces cuando les notifico a todos, todos los que estén en estado de espera se van a reactivar. Entonces si hayan 20 hilos esperando que esta señal se llenara, apenas se llenó, pum, se reactivó. Que esto del buffer es algo parecido a lo que pasa cuando cargamos videos. Cuando cargamos videos, vemos que el video se nos frena, digamos el YouTube, se nos frena. Pero cuando él carga en buffer unos segundos de más del video, el video automáticamente se ejecuta. Entonces ahí vemos que ellos utilizan un while, o sea, un espérame, que yo cargo el buffer. Cuando se carga, le da la orden, ya puede seguir la secuencia, entonces ya el video continúa. Entonces es un ejemplo de lo que pausa y espera que se llene para notificarle que ya puede continuar. Eso, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, por mi parte sí. Ok, yo espero que estemos bien y no que después me digan que no entendimos. O sea, que hoy me digan que entendieron y que después me digan que no. ¿Qué nos queda entonces como tarea? Página 100 del módulo. Vamos a hacer lo que nos indica acá. Riendo. Vamos Bien embolatado. Sí, eso parece. Vamos a hacer entonces esto, una tarea sencilla. Imprimir los primeros 500 números primos. Primero los calculamos sin hilos y luego con hilos, o de manera viceversa, en fin. Lo importante es que aparezca de ambas formas.
Es decir, me van a generar el código para calcular los primeros 500 números primos sin hilos y luego usando hilos. ¿Qué se supone? Se supone que si usted lo trabaja con hilos, aquí me dice que comparar la diferencia de tiempo. Entonces se supone que si usted me lo trabaja con hilos, calcular los 500 primeros números primos requiere hacer 500, bueno, realmente más. Requiere, porque no son los primeros 500 números, son los primeros 500 números primos. Entonces vemos que en los primeros 500 números habrán unos 50 números primos, algo así, no sé cuánto. O sea que necesito los 500 primeros números primos. O sea que este proceso, dependiendo del computador, puede demorar entre qué sé yo, digamos que el que tenga el computador pues más bravo, por ahí unos 15 segundos, y en algunos computadores puede demorar hasta 5 o 10 minutos. Entonces, hacer el proceso de forma normal, sin hilos, ver cuánto demora, y luego hacer el código con hilos y ver si ahorramos tiempo. Muy seguramente debe ahorrarse más de la mitad del tiempo. Ahí les queda para que hagan el ejercicio y lo comprueben. Y me van a entregar el código sin hilos y el código con hilos. Eso, ahí está. Un ejemplo muy corto. Si quiero lo reducimos. No, pero igual el código es el mismo. Trajémoslo con 500, no hay problema. Así vemos la diferencia de tiempo bastante bien.